Si se fijan, nos hemos estado auxiliando de varios materiales, pero ahora quiero que tomemos en cuenta algunas sugerencias de este material que se me hacen muy buenas. Este material desarrollado por Rick Johnson de Ministerios de Acción Internacional. Entonces es un material en el cual ellos hicieron un estudio cronológico, pero no es muy extenso. En 31 lecciones llegan desde Génesis hasta Cristo, su muerte, su resurrección. Entonces es un material pues muy bueno, ¿no? Para contemplar. Y si se acuerdan que en unos días anteriores estuvimos hablando algo acerca de que el Espíritu Santo no tiene límites para traer las personas a la salvación. Este material es solamente uno de muchos que hay, pero en lo personal es de los que más me gustan. Si a lo mejor pudiera hacer un top 3, yo creo que él estaría ahí entre los 3 que a mí me gustan. Y me gusta por su sencillez. Obviamente también me gusta por muchas cuestiones, pero yo pienso que lo que más me agrada de este material es porque sientes como que plasma algo muy personal del autor. Los que hemos conocido a Rick Johnson es alguien que, en mis palabras, yo diría como que sí se ensucia las manos. Se ensucia las manos en el sentido de que sí lo vas a ver evangelizando a todo tipo de personas. Entonces nosotros somos... A ver si se me calma la tos. Nosotros somos a veces como que muy selectivos a los tipos de extracto social a los cuales queremos compartirle. Pero él no, él a quien sea. Yo sí veo un ejemplo así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Si se fijan, él a veces tocaba a los leprosos, iba con los samaritanos, pero también con los que recaudaban impuestos. ¿Cómo se llaman? Se me fue la palabra. Un publicano. Un publicano. Con los publicanos se codeaba con todo tipo de personas, hasta con los fariseos. Cuando lo invitaban a comer, él iba. Pero hay situaciones y ciertos círculos de personas a las cuales nosotros no nos acercamos. Me impacta mucho porque cuando lees la introducción de este material, él te dice, ¿sabes qué? Te cuenta una anécdota, dice, llegué a unas casitas que están en un basurero, entré y estaba una señora llorando y estaba limpiando la sangre que estaba en su casa. En la madrugada vinieron unos cholos y se meten y dieron varios cuchillazos a su hijo. Y ya desde ahí te empiezas tú acá como que impactar. Y al menos yo. Y dice, y su esposo, otro anciano, también quiso como que pues ayudar, pero fue en vano. Y a los dos les dan una golpiza. El hijo mayor está así tratando de que no se le salgan las vísceras de la panza y los dos van al hospital. Y después de varios días pudieron vivir. Estuvieron al borde de la muerte. Pero te describe esa escena donde es una gran tristeza, ¿no? Una mujer que sería impactante que entre y lo poco que tienes te lo están robando. Y con gran violencia y dejan medio muerto a tu esposo y a tu hijo. A esas personas él les comparte el evangelio y te empieza a narrar paso a paso cómo lo hizo. Entonces son cosas de las cuales yo quiero que aprendamos de él, porque tenemos que considerar mucha preparación previo a la enseñanza del evangelismo. Dice así, preparación para el maestro. Todo esto viene en su material que se llama Edifiquemos sobre cimientos firmes, que es un recurso gratuito en su página. Luego les voy a decir cómo acceder a ellos. Pero dice, preparación para el maestro. Para llegar a ser un maestro más efectivo,
siga los siguientes 3 pasos. Y esto me gusta mucho, mucho de él, porque hay muchos libros que no son, como que a veces sí intentan ser prácticos, enseñarte a cómo enseñar tú, pero este se me hace como que muy latino, a pesar de que es un gringo, pero ha vivido tanto en Latinoamérica y en México, que como que es un idioma muy cercano, o muy, transmite muy fácil su corazón a nuestra cultura. Dice, para llegar a ser un maestro más efectivo, siga los siguientes 3 pasos. Número 1, ore para que el Señor le dé un nuevo entendimiento de las profundas verdades de su historia a través de este estudio. Todas estas son sugerencias que él da de este material de 31 lecciones. Pero yo quiero que las tomemos como base, porque a lo mejor nosotros vamos a usar materiales distintos, vamos a armar nuestro propio material, o que Dios nos guíe a la manera y forma como le vamos a compartir a las demás personas. Pero son cosas esenciales que lo debemos de hacer a toda costa cuando compartamos a alguien. Si no nos ponemos en manos de Dios, es como si confiáramos más en nuestra habilidad de enseñar y no en la obra del Espíritu Santo, que es la que convence. Entonces eso es importantísimo, de que nosotros, si vamos a compartir a alguien de Cristo, dependamos completamente de la obra de convencimiento de Dios, que es el que abre los corazones. Porque tal vez ni siquiera podemos preparar la lección de una manera así muy espléndida, o usando muchas reglas de pedagogía, que los que son maestros son expertos en transmitir conocimiento. Pudiéramos tener esas herramientas que son muy buenas y debiéramos de tratar de hacernos de ellas, pero lo más importante es la obra del Espíritu Santo. Es lo que trae a los pecadores al arrepentimiento. Y dice el 2, estudie cuidadosamente toda la lección denominada la preparación que sirve como introducción a este material. Las siguientes diapositivas vamos a ver solamente una parte de lo que a él le llama la preparación, pero estos y algunos otros recursos que ya les he comentado anteriormente, ya hice un apartado en nuestra página de Peniel para que los podamos descargar. Y aquí es como que una manera de antojarles y ver que es algo que nos va a ser muy útil, y ya después ustedes lo ven detenidamente y completamente, porque hay cosas que omití. Dice, repase el bosquejo de los 31 estudios, escuche la grabación que acompaña a cada estudio antes de enseñárselos a otro. Entonces esto me gusta mucho, porque a veces yo les decía en domingos anteriores que estamos tratando de hacer tipo clase así de evangelismo para dummies, para novatillos, y a veces algunos pudiéramos estar en un punto donde dicen, pues es que no sé exactamente cómo compartir esta clase, y este material tiene audios gratuitos donde alguien ya da esa lección. Te dice, escucha este audio, pero tú la tienes que dar, y con otros consejos que me gustan mucho aquí adelante. Y ya cuando se las des tú, les puedes dejar el audio para que ellos lo repasen la siguiente semana. Bueno, hay unas verdades que él nos deja aquí también a considerar. Dice, Dios no lo necesita a usted. Él puede escoger a algún otro para compartir su palabra. Sin embargo, le ha dado el gran privilegio y la oportunidad de hacerlo. Además, aunque quizá usted no sea un maestro, también sigue siendo alumno. Debemos tener siempre esta actitud. Las siguientes pautas le servirán para ser de mayor bendición y ser un mejor maestro. Y desde ese momento pues nos está animando, ¿verdad? Que algunos es la primera vez que pudiéramos compartir de una manera un poco más formal a Cristo, pues decir que seguimos siempre siendo alumnos para que podamos ser buenos maestros. Y dice, enseñamos de la Biblia,
siempre enseñe directamente de la Biblia. Puede ser una tentación escribir los pasajes bíblicos de la lección en una hoja de modo que no tenga que buscarlos continuamente en la Biblia. No lo haga. Sus alumnos necesitan ver que usted está enseñando en realidad de la palabra de Dios. Tal vez esto se haya escrito en un contexto muy a la antigua, yo pensando un poco porque hay un pastor, amigo mío, que me gusta mucho cómo predica, pero no usa la Biblia, agarra una tablet y siempre está con la tablet y está leyendo por versículo por versículo. Entonces yo pienso, a lo mejor cierta cultura ahora que son como que más, pues no sé si él entra así en algo así medio hipster, pero lo veo siempre enseñando en la tablet y me es de bendición y sabes que está leyendo la palabra porque te está leyendo versículo por versículo, te lo explica y donde se proyectan sus predicaciones siempre ponen los versículos. Pero yo estoy más de acuerdo en la convicción de este hermano porque pues a lo mejor los que somos más a la antigua, allá hay muchas personas que saben que tienes un libro que se le llama la Biblia. Si tienes una tablet, a lo mejor dice, pues agarró un estudio o no sé qué otra cosa se puedan imaginar. La cultura que todavía está en transición. Yo pienso que a lo mejor es bueno para los jóvenes que andes usando una tablet o algo te pueda traer, que es algo muy, muy moderno. Pero a mí en lo personal he tratado de seguir siempre este consejo y que me vean con la Biblia y ni siquiera un papel donde yo puse, a lo mejor imprimí los textos, no solo las citas, sino el contenido y estar como que leyendo. Entonces él te dice, es muy importante que tu alumno vea que lo está sacando de la Biblia. Y además, lo que más me gusta de esta sugerencia es que es una manera de mostrar que tú estás empapado de la Escritura. No necesitas un libro así alterno donde estás leyendo, sino que aprendes a dominarla de esa manera, donde no necesitas otra cosa y nada más estás navegando por todo este libro y que él te vea hacerlo. Yo creo que también va a ser un factor bueno para que confíen de que esta es la palabra de Dios y solamente te está hablando acerca de ello. Dice, una manera de facilitar su tarea en lecciones que contienen muchas referencias bíblicas es marcar los pasajes con notas adhesivas. Podría inclusive resaltar de antemano con un marcador de algún color, en particular los versículos exactos sobre los cuales enseñará. Y todo eso se refiere a que sea en la misma Biblia. Yo personalmente siempre he puesto así con pluma, así en unas orillitas, como que los versículos que me van a llevar a complementar el texto que estoy hablando. Entonces digo, pues este pasaje habla de la fe, también le voy a poner este pasaje de Romanos que te dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces como nomás pongo la cita abreviada, ya después avanzo ahí y luego me regreso. O resaltas para que cuando andes navegando y te acuerdes. Pues en Juan hay uno que trata de este tema y cuando ves algo subrayado ya sabes que son los que tú consideras más. Puedes manejar colores distintos. Hay una Biblia que se le dice el arco iris, ¿verdad? Donde se iluminan de distinto color los tópicos del contenido, por así decirlo, sistematizan o hacen por tópicos toda la enseñanza. No sé, agarrar un color rojo y subrayo todos los versículos que me tope donde hablan de la ira de Dios, de su justicia, y a lo mejor un color verde que me recuerde que de su gracia, de su misericordia, un azul que te hable del arrepentimiento, etc. Ya son sugerencias, ¿no? que nos pueden ayudar, pero con tal de solamente utilizar la Biblia. Dice, enseña directamente de la Biblia, puede llevar un poco más de tiempo durante la plática, pero es algo que vale la pena. Este es un estudio de la Biblia. Asegúrese de que sus alumnos sepan que lo que usted está enseñando surge de la palabra de Dios. Al menos aquí en nuestro contexto mexicano, muchas personas conocen la Biblia, saben que los testigos de Jehová, los mormones, los católicos,
tienen Biblia, pero necesitan ver que tú enseñas correctamente la palabra de Dios y no materiales alternos que otras denominaciones, más bien otras sectas usan. Los mormones siempre te van a hablar del otro libro de Mormón, la perla del gran precio, y aparte de la Biblia, pero el énfasis es que únicamente vean que les están enseñando su Biblia. Si le compartes un católico, él va a decir, caray, pues sí es cierto, su Biblia es igual a la mía, y solamente utilizó ese material. No me está tratando de enseñar literatura que desarrollen en su religión, como la Atalaya. O sea que los testigos de Jehová tienen muchas revistas, pero eso lo hacen sus líderes, sus maestros. Y nosotros debemos dejar bien claro que lo que nosotros enseñamos es la Biblia. Y si a la mayoría de las personas no les gusta que se les predique, pero sí que se les hable, entonces eso significa que hay que tratar de tener así pláticas más relajadas, más informal. Cuando venimos aquí a la iglesia, y a mí me pasa, cuando estoy predicando un sermón, me pongo muy solemne, así como que no tan cálido como estaría en una conversación, así como ahorita en una enseñanza. Pero todavía creo que es más cálido si tú vas y te dijeran, Said, dame unas clases de español o de tal materia. Entonces, pues yo creo que hablarías relajado. O sea, trataríamos de ir al tema, a enseñar. Pero pues si te lo pidió un amigo, pues tienes que hablar así normal, como eres tú. Como que no cambiar tu personalidad. Y más bien esa personal pues tiene que ser obviamente de una amistad. Ya hemos hablado días anteriores donde si desarrollamos una buena relación con la persona que le vamos a compartir, pues podemos tener un lenguaje relajado, fluido y de manera así como que informal. No sería como unos sermones que nos encontramos en internet y que son así como que muy muy formales. No sé si me estoy explicando. Pero el punto es que sí hay diferencia en eso. Yo me acuerdo cuando trabajé en la maquila y les he dicho, pues nomás me acuerdo de esos creyentes y les saco la garra porque eran muy, muy religiosos, iban con corbata y todo. Y le compartían y hacían el intento de compartir de Cristo a personas, pero los oías con ese lenguaje bien formal y hablaban como si ellos ya fueran cristianos. Y no, conmigo hasta se reían y luego les contaba chistes. Obviamente chistes sanos, pero me recuerdo eso cuando un día le estaba explicando a alguien desde la creación al pecado, y en eso le está diciendo, no, es que mira, la tierra se maldijo y por eso tú y yo estamos aquí a gorro. Y fue un día que nos traían en carrilla, andábamos ahí en la línea de producción así como que impresionado. Y cuando le dije eso, no, se empezó a reír el chavo. Y así como que le dio mucha gracia que le haya dicho ese comentario. ¿Por qué crees que andamos aquí a greña? Pues es por esas consecuencias del pecado. Y yo me acuerdo mucho porque pues eran cholos, eran gente de barrio ahí, de la línea de producción del IR. Entonces, se fijan, son pláticas así muy informales, que sea un lenguaje como común. Es lo que te está diciendo aquí, es generalmente la mayoría de las personas es lo que les gusta, que sea más informal. Tal vez haya excepciones, a lo mejor llegas con alguien que es muy culto y necesitas ser un poco más formal, pero yo digo, por el autor que desarrolló este material, como él convive con gente así común y corriente de clase media o baja, sí siempre es la mayoría, pues queremos que nos hablen así, ¿no? Como un amigo. Una actitud humilde unida a una lección bien preparada pueden hacer de un pobre orador algo digno de ser escuchado.
Entonces, esa humildad, pues más que nada es delante de Dios y también delante de Él. Siempre hemos de transmitir que nosotros estamos en un proceso de crecer, de obedecer a Dios, que no somos perfectos, pero siempre diciendo, necesitamos este mensaje. Yo lo necesito. Yo soy alguien pecador y necesito también ser enseñado por Dios y seguir avanzando. Entonces, esa humildad la debemos de demostrar en todo el sentido de la palabra. También no creernos superiores a ellos, sino que como que estar en ese mismo nivel, ¿no? De que todos necesitamos de la palabra de Dios. Dice, evite terminología religiosa. Yo creo que este es muy difícil de percatarnos que lo utilizamos y lo podemos, se nos puede hacer difícil identificarlo nosotros mismos. Dice, usted conoce palabras, las escuchamos todo el tiempo en los círculos cristianos. Terminología religiosa como comunión, testimonio, santificación y justificación, y podemos agregar muchas otras. Todas estas son palabras maravillosas a oídos del creyente, pero para el no creyente no tienen sentido alguno o las entiende de otro modo. Yo todavía batallo mucho con esto. Trato de hablar con alguien así que no va a la iglesia y en automático se me salen esas palabras. Y uno ya da por sentado que nos están comprendiendo, pero no es así. Recientemente pues estábamos comiendo ahí con Leonardo y Alondra. Y me acuerdo que yo traté de ser sencillo, pero ya cuando se fueron, me dice Fabiola, oye, ¿por qué le dijiste del nuevo pacto? Pues sí, pues porque es porque viene en la Biblia y se lo expliqué. Pues sí, pero de todas formas, a lo mejor aunque tú piensas que se lo explicaste bien, pero exactamente qué es el nuevo pacto. Y sí es cierto, o sea, como que yo tratar de definirlo en palabras sencillas, no, o sea, lo comprendo muy bien yo, pero una persona, yo le decía a Londra, es como cuando metes a un niño de secundaria a una clase de universidad. Pues están hablando en español, pero hay muchos tecnicismos que no va a entender. Y eso mismo pasa con las personas que nosotros le compartimos de Cristo. Nosotros damos por sentado que ya saben qué es justificación. A veces a nosotros, yo le decía, me gustan mucho esas palabras migras, que es expiación, y agarras en curva, ¿eh? Que es expiación, es una palabra que se usa demasiadas veces y ese lenguaje debemos de hacer un esfuerzo para irlo quitando. Yo en lo personal estoy pensando en la idea de hacer un glosario e írselos entregando poco a poco. Vamos a agregar otra palabra dominguera acá hoy y para que entiendas acá qué significa este término regeneración. La regeneración es cuando quitan tu corazón de piedra, ponen un corazón de carne, ahora sí estás inclinado a obedecer los mandatos de Dios porque ya estás en una naturaleza que Él te dio. Cuando creíste, ahora eres sus hijos, entonces ya, ahora sí eres apto, te regeneró de todo a todo. A lo mejor esa regeneración se va a ver plenamente cuando resucites y te dé cuerpos que pueden permanecer una eternidad y sobre todo resistir la gloria de Dios que va a estar enfrente de ti. Porque si no tienes un cuerpo regenerado, te va a consumir, o sea, te va a destruir. Entonces, fijan, es una definición bien larga, todo lo que implica regeneración, y nosotros lo hicimos así como si nada. No, pues es que la regeneración, y te sigues, caray, pero pues ellos no sé qué cosa habrán captado. Piensa en lo que está diciendo, si existe alguna otra manera de decirlo, sin emplear terminología religiosa, úsela. Sus alumnos lo apreciarán y descubrirán que esto lo forzará a usted a ser claro y preciso en su enseñanza. Algunos decían, como que es la prueba del pastor, que si tu sermón te lo entiende un niño, entonces quiere decir que fuiste claro. Y decía otro pastor, Suquel Michelén, la prueba
la prueba de que plasmas bien una idea es si en la madrugada tu esposa te codea a las 3 4 de la mañana, te agarra medio dormido y luego te dice, oye, ¿de qué va a tratar tu sermón? Y tú le dices una frase que en ese momento no le queda clara la idea, entonces como que dices, ah, caray, no estás transmitiendo bien tu mensaje. Tú sí lo entiendes, tú sabes perfectamente lo que vas a enseñar, pero debemos de ponernos en la otra persona que va a recibir el mensaje y le falta mucha terminología bíblica o religiosa. Y luego, ¿cómo puedo comenzar un estudio bíblico? Esto me gusta mucho porque pues es paso a paso, son sugerencias que debiéramos de como que salirnos natural, pero para que no tengamos excusa, vamos a ver estos consejos. Dice, aunque muchas personas por lo general no hablan acerca de la Biblia, muchos están interesados en un estudio bíblico. Hable con la gente acerca del estudio. Usted, por ejemplo, puede decir, estoy seguro de que te va a gustar. Tiene un enfoque distinto, no es un estudio religioso ni trata de ninguna religión. Es solo una plática sobre la creación, el mundo, la humanidad y Dios según el relato bíblico. Comenzaremos por el principio y veremos las cosas básicas que unen todo el libro. Es como armar un rompecabezas, una pieza a la vez. Esa es solo una sugerencia, pero pueden haber demasiadas. A mí se me ocurrirían muchas maneras distintas de invitar a alguien a tener un estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Y más que nada, pues mucha oración y decirle a Dios, pues despierta hambre de la persona. A veces no tenemos ni siquiera que hacerle esa invitación para que ellos mismos te busquen. En ocasiones, pues sí, tal vez sí tenemos que persuadirles, pero siempre pedirle mucho a Dios que haga esa obra que solamente Él puede hacer. Hacerles la necesidad, sedientos de que necesitan de Dios. Dice, quizá alguien sepa que usted no pertenece a su religión institucional y le pregunte si usted está en contra de cierto personaje bíblico como María, o si usted no cree en la existencia de las imágenes. Usted puede contestar con sinceridad y amor que no está en contra de María y por supuesto, ella es un personaje importante en la historia. Referente a las imágenes también aparecerán temas relacionados durante la plática. En verdad usted no está en contra de imágenes ni de ninguna otra cosa, puesto que su propósito al dar este estudio es solo el de exponer en forma correcta el mensaje de Dios según la palabra de Dios. El Señor no lo necesita discutiendo sobre puntos doctrinales, la existencia de santos, imágenes, apariciones de difuntos, etc. El Señor es capaz de revelar toda la verdad a través de su palabra. Solo enseñe la palabra y no entre en discusiones. El Espíritu Santo hará a los demás. Y todo esto se hace con la práctica. A veces nos desvían muy fácil en nuestras lecciones, pero nosotros debemos de agarrar esa habilidad y decirle, yo creo que desde el principio que les planteamos un estudio, mira, ¿sabes qué? La Biblia tiene un mensaje central y siempre te va a apuntar a ese mensaje central. Y hay muchos mensajes secundarios que pueden complementar eso, pero no son tan importantes si le sacas la analogía de las cosas esenciales y no esenciales. Por ejemplo, eso lo usaba mucho Ryan Chang en un carro. Las cosas esenciales es el motor, el volante, la gasolina. Si se lo quitas algo de eso, pues no, ya no cumple su propósito. Si le quitas un mofle, el estéreo, el aire acondicionado, los asientos traseros, o sea, pues no pasa nada. Sigue cumpliendo su propósito esencial de transportar. Y así es con la Biblia, siempre decirle, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos y cuando entendamos bien el mensaje central, ya después nos podemos pasar a los secundarios y eso va a ser un objetivo secundario, pues. Y siempre que te quieran desviar, decir, no, ¿sabes qué? Vamos a regresar y aprender primero lo que quedamos, lo más importante de la Biblia. Pero se necesita práctica para eso.
Hay personas que son te pueden, no te pueden interrumpir tanto, pero hay algunos otros que les entra la curiosidad o hasta el mismo, tal vez enemigo, les pone esas preguntas muy así como para estarte sacando cada rato del carril. Y nosotros debemos de desarrollar mucho esa práctica para volver a encarrilarlos en el mensaje que queremos compartir, el Evangelio. Todo lo que se haga un debate interminable y que sabemos que hace diferencias en denominaciones y en religiones, pues entonces hay que decirle, a lo mejor son cosas que vamos a responder más adelante, pero tenemos que ir paso por paso. Te dice, conozca a sus alumnos. Jesús conocía a la gente y se preocupaba por ella. Cuando él enseñaba era capaz de comunicarse a un nivel personal. Sus ilustraciones bien escogidas se relacionaban claramente con la gente. Así como él conocía a aquellos a quienes les enseñaba, usted debe conocer a sus alumnos. Entonces eso significa pues que tenemos que invertir tiempo. Pues todo lo que ya hemos dicho los domingos anteriores, esté alerta a las falsas enseñanzas que puedan formar parte del pensamiento de sus alumnos. No los ataque ni señale la falsa doctrina de una manera inmediata. Simplemente tenga en cuenta sus áreas de error. Esté listo para enseñar la verdad con claridad, destruyendo así la mentira. Haga lo que haga, evite atacar las creencias del alumno o su religión. Sin embargo, a veces va a ser inevitable esto. A veces cuando tú estás predicando el Evangelio va a llegar un punto en el cual sí va a ser ofensivo para ellos. Y nosotros debemos de confiar en la obra del Espíritu Santo. O sea, si estás enseñando la Biblia, va a haber algún punto donde los va a confrontar con imágenes. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Cuando llegas a los profetas mayores y también ellos hablan mucho acerca de la idolatría. Si va a llegar un punto en el cual los va a confrontar la palabra, entonces tienen que ver que estás usando la palabra de Dios. Y recordemos que Jesús dijo, si te rechazan a ti, más bien a mí me están rechazando. Si me aceptaran a mí el mensaje, también pueden aceptar a ti como mensajero. Nuestro trabajo es presentar el mensaje de salvación y a veces hay confrontación porque tienes que llamar al arrepentimiento. Pero una cosa es hacerlo como con amor, con sabiduría y no con ganas de decirle eres lo peor, o sea, la idolatría, estás pero bien perdido y así como que sienta ese ataque como que despreciativo, sino que más bien vea que es la palabra de Dios que él está tratando de hacer cambiar su camino, ¿no? Dice, si tiene algún alumno que haya sido adoctrinado por una secta, quizá deba usted realizar un breve estudio personal de las creencias particulares de esa secta, de modo que pueda comprender lo que el estudiante percibe como verdadero. Sí, es una buena sugerencia, pero lo que más nos va a ayudar a destruir cualquier ideología de cualquier otra secta errada es nosotros entender bien el Evangelio. Cuando tú entiendes bien el Evangelio, que es por fe, que no es por obras, que hay un sustituto, que solamente hay un mediador, que es Cristo, vas a notar bien fácil esas diferencias. Cuando tú domines bien las doctrinas esenciales del cristianismo, tú vas a poder, sin necesidad, que es muy bueno que lo hagas, pero sin necesidad de tener un estudio a profundidad de esas doctrinas, de esa secta por la cual él viene, tú puedes mostrarle bien el Evangelio. Es como esa ilustración que decimos de aquella persona que pueden utilizar ese método para identificar los billetes falsos, que sería un método donde te dicen, te voy a traer 30 billetes falsos para que los estudies bien y nada más un verdadero. Entonces cuando ya analizaste bien los 30 billetes falsos,
ya eso te debe de ayudar a que los identifiques. Pero a lo mejor en el siguiente año van a salir más billetes falsos, o sea, distintos. Pero ¿qué es lo que te dicen? No, más bien lo que tienes que hacer es estudiar a profundidad y pasar horas y horas con el billete original. Olerlo, sentir la textura, ver los detalles, de todo a todo. Y cuando ya lo conozcas perfectamente, cualquier billete falso que te traigan, de volada vas a identificar las diferencias. Entonces, eso es lo que yo sugeriría, que si nos empapamos de la palabra de Dios y de la doctrina, así de volada a nosotros nos va a oler mal así, cuando alguien nos diga, ah, caray, esto me dijeron los adventistas, que a mí en lo personal se me hace uno de las sectas que casi pueden parecer cristianas. O sea, es algo así como que sorprendente que puedes decir, híjole, se me hace como que a lo mejor sí son evangélicos, pero hay cositas que no, que tú los debes de aprender a percibir muy bien, si es bíblico, si es evangélico o no. No se salga del camino, no ataque la secta, simplemente continúe enseñando la palabra de Dios. Sobre todo deje que el Señor ame a sus alumnos a través de usted. Preocúpese de cada uno como persona, ore por ellos, cuando pueda comparta con ellos fuera del tiempo de clases. Ayúdelos si el Señor lo dirige a hacerlo. Y esto me gusta mucho porque, o sea, se trata, ¿no? De hasta ver sus necesidades, de invertir dinero en ellos, invertir tiempo. Me gusta mucho, siempre un amigo cuando me comparte que yo creo ya siempre les dice a quien conoce, yo trabajo, te hago un paro a cualquier proyecto personal que tengas de ayuda, me hago tu chalán ese día, pero tú un día que yo requiera algo vienes a mi casa y también me ayudas. Entonces es así como que crear esa amistad, o sea, que suave, ¿no? Que, oye, no, pues anda fallando mucho mi carro. Hazme el paro para desarmar, bajar el motor y ahí pueden estar toda la tarde. Y ahí estás pasando tiempo con él. Estás invirtiendo en sus necesidades. Acepte a los alumnos no salvos tal como son. El Espíritu Santo solo usa la verdad. La palabra y el poder de Dios no dependen de un ambiente espiritual o religioso creado por el hombre. Jesús y los apóstoles hablaron la verdad de Dios por el camino, en casa, en el campo, en todo lugar. Acepte a sus alumnos tal como son. Si fuman, toman o maldicen, no se asfixie. El Señor los ha puesto en sus manos para que les enseñe su palabra, no para que los cambie. La palabra de Dios obrará en su interior. Cuando lo interior se ha transformado, lo exterior también comenzará a cambiar. A fin de brindarles la oportunidad de escuchar la palabra y el mensaje de Dios, debemos estar dispuestos a soportar el comportamiento, vocabulario o hábitos de la gente, aun si nos llegan a ofender. Y yo creo que aquí muchos de nosotros batallaríamos, ¿no? Algunos más que otros, que decir, no, se me hace difícil cómo voy a ir ahí con esta persona que huele tanto a cigarro, o sea, nomás me acerco y como que, me acuerdo una vez que Abner nos compartió algunos principios del evangelismo y decía un principio de estar dispuesto a perder tu reputación. O sea, ¿qué pensarían de ti si te ven así compartiendo una prostituta? Era como la reputación de Jesús. ¿Qué pensaban de Jesús? Oye, nomás se la pasa con borrachos, con milones, mal hablados. O sea, esas personas no tenían un lenguaje así bonito. O sea, para que hayan dicho eso las personas, yo creo escuchaban cosas bien, bien feas. Muchos pensamos que a lo mejor Jesús sí se hubiera atrevido a venir a meterse hasta una cantina. Y a algunos grupos evangélicos nos sonaría así como, ¿cómo te atreves a decir eso? Entonces, pero ¿por qué dice que tenía esa reputación de que andaba así con los borrachos? Obviamente no se emborrachaba.
Pero son cosas donde va a estar en juego tu reputación, porque quieres alcanzar de Cristo a personas que son pecadores. Y nosotros a veces como que eso nos detiene mucho. Es una barrera para alcanzar a alguien más para Cristo. Bueno, todo esto viene y con otras cosas más en ese libro de Rick Johnson. Entonces, déjenme paso a otra cosa antes de ver algo práctico. Les dije que hoy íbamos a tener algo muy práctico. Nuestra página web es www.ipeniel, de iglesiapeniel.org. Entonces, cuando estén en casa, pueden entrar a esa página ipeniel.org, pero le van a poner diagonal descargas. Cuando le den eso, les va a salir esta página donde voy a estar subiendo todos los contenidos. Miren. Estos son los libros, los recursos que ya están ahorita en línea para recordarles. Son más bien cosas que lo que más quiero es que si van a leer algo de esto, son materiales que les deben de impulsar a leer la Biblia, porque eso es lo que debemos de leer más. Pero nada más para que se den una idea de lo que ya está ahorita disponible. De vez en cuando es el tipo biografía del ministerio de este hermano Rick Johnson, y son historias donde tú puedes ver cómo él ha luchado mucho. Él es un creyente común, pero Dios por gracia lo ha ayudado a bendecir a muchas personas. Es el que desarrolló este material que acabamos de ver. Entonces yo sí lo recomiendo mucho, cualquier historia de misionero, pero de los misioneros modernos que conocemos y que viven hoy, esa es una que me gustaría mucho que leyeran como iglesia. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es un texto no muy extenso, pero te ayuda a como que a entender bien el evangelio en todo el sentido de la palabra. A veces su punto es que a veces tratamos de compartir el evangelio como algo que te va a solucionar la vida, que es sumamente atractivo, que no trae nada de sufrimiento, pero dejas de lado muchas cosas que son reales. O sea, también hay que comprometernos y sufrir por Cristo. El autor es Ray Comfort, es un excelente evangelista él. Edifiquemos sobre cimientos firmes es el material que acabamos de ver, las 31 lecciones cronológicas, cómo las prepara Rick Johnson, y ahí en esa parte, el primer capítulo que él maneja como la preparación, es la que te recomienda mucho. ¿Sabes qué? Debes de tener bien en claro lo que vas a enseñar y cómo lo vas a enseñar. Yo ahorita nomás en las diapositivas anteriores les puse algunas pautas que nos sirven para muchas cosas. Este otro libro, La Evangelización, de Mac Stiles, él también es una manera, este es del Ministerio 9 Marcas, de cómo te dice que tu vida debe evangelizar de manera natural. Te platica cómo lo hace él, cómo lo debieran hacer las iglesias sanas, que se convierta en algo tan natural, y él es el que utiliza ese término de cultura evangelista. En la matriz del evangelio es lo que yo les enseñé, de que si quieres hacer una bitácora de cuáles tópicos o componentes del evangelio encuentras en las historias de la Biblia en domingos anteriores. También voy a estar subiendo la presentación que estoy proyectando. Cada vez que le agregue diapositivas, ahí la voy a actualizar, pero ya tienen, no sé, como 30, 40 diapositivas ahorita de lo que hemos visto todos los domingos anteriores. Y este libro de Radical, de David Platt, o sea, también todos estos son libros gratuitos. Y ahí te dice, pues si lo puedes, cómpralo, impreso. Pero son libros que te ayudan a motivar a vivir un cristianismo más radical. Les repito, todos estos libros
lo que debieran mucho hacernos es impulsar a leer mucho más la Biblia para compartirla. Por ejemplo, ese libro de Radical te hace un desafío al final y dice, ¿por qué no estudias bien la Biblia todo un año? Entonces son cosas así que quiero que sepan que ya están disponibles y vamos a seguir agregando. Y ahorita lo que vamos a hacer y ver ya para concluir es lo siguiente. Vamos a simular lo que haríamos en una rendición de cuentas. Dice, elige tu pareja para rendición de cuentas para mutuamente todo lo que va a venir enseguida. Acuérdense que debemos de considerar a alguien que evangelizar, pero también a alguien con quien rendir cuentas. Entonces vamos a tratar de hacer esto ahorita mismo. ¿Y qué hora es? A lo que nos restan de estos 20 o 30 minutos, quiero que hagamos todas estas cosas. Primero que nada, nos debemos de poner al tanto de la vida cotidiana, convivir entre nosotros y decirle, ¿qué es a mí? ¿Cómo te fue esta semana? Ponernos así al tanto. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo vas con esa materia? O estás en exámenes y así, cosas, ¿no? Preguntarse de los prospectos a evangelizar. Nombre, trabajo, decirle, oye, ya ahora sí ya tienes a quién te gustaría compartir. Entonces, platícame ahora qué conociste de él. Yo, por ejemplo, les digo, todavía ni sé ni el nombre ese, pero ya le pregunté el nombre. Entonces, cuando platico con mi amigo con el cual yo rindo cuentas, nos emocionamos mucho, así que, qué suave, no, ahora conocí a otro. Y andamos así como que bien motivados. Platicar barreras que dificultan la evangelización. Yo creo que muchas veces esas barreras son internas. No, pues es que yo soy así como que no me he dado tiempo para pasar tiempo con él. No he ido a visitarlo. O a X, lo que sea. O hay una barrera donde él es muy, pues no quiere nada de Dios. Entonces, pues a lo mejor decir, pues hay que orar. Ora para que Dios quite esas barreras. Si los dos nos ponemos de acuerdo, pues yo creo que Dios va a hacer cosas grandes, porque si oramos varios meses y Dios quita esas barreras, yo creo que él va a hacer cosas grandes porque se lo pedimos. A veces ni pedimos eso, porque ni siquiera consideramos a evangelizar a alguien, y por eso mismo pues no hay fruto, ¿no? en nuestra vida, no traemos a alguien más. Preguntarse de planes futuros para evangelizarlo. Decir, no, pues es que lo voy a invitar tal día, estoy orando para ese día. O estoy tratando de darle un estudio de tal cosa porque le pasó esto o así. Compartir conocimiento aprendido recientemente del Evangelio. Decirle, Leonardo, ¿qué onda? ¿Qué leíste ahora de la Biblia? ¿Estudiaste algún pasaje? Y todo esto es mutuo. También me puede decir José Luis, ¿qué aprendiste de nuevo ahora? ¿O qué preparaste? ¿O qué puedes hacer para mejorar tu evangelismo? Entonces, si no, ¿sabes qué? En la Biblia se me hizo bien suave porque repasé esta parábola y ahora se me hace bien suave esto. Y de volada me voy a atorar a mi prospecto con este pasaje. ¿No? Ahora sí ya lo entendí bien, ahora se lo voy a enseñar. Si desde ahí, o sea, nosotros decimos, pues, ¿qué has hecho? No he hecho nada. No, entonces debemos de confesar fallas y falta de seguimiento. Es decir, pues estás igualito que la semana pasada o hace 2 semanas, no ha habido nada de avance. Entonces tenemos que ser bien honestos y decir, no, sí, pues yo creo que el mayor obstáculo y barrera eres tú. Y ser bien honestos, bien sinceros, nosotros nos vamos a dar cuenta si vamos muy lentos o vamos normal. Pero el punto es que debemos de ir siempre progresando en algo. Si no, pues es que yo creo que necesito que Dios me indique. Él sabe mis debilidades, Él sabe dónde estoy batallando. Entonces, pues Él lo debe quitar, porque yo voy a permanecer así y nunca voy a llegar con fruto. Les digo, es como cambiarnos el chip, porque nuestra naturaleza, nuestra ADN
Dice la palabra de Dios que de alguna manera debemos de compartir a Cristo y debemos de compartir nuestra fe, ¿no? Para que alguien más venga a los pies de Jesús. Dar palabras de ánimo para no desmayar en esa tarea. No nada más es sacarnos la garra, sino decir, no, pues ánimo, échale ganas, póngase un despertador, una alarma para invertir tiempo en eso que has dejado a un lado. Llevarnos tarea y peticiones de oración de lo que hayamos tenido en esa plática. Entonces, esto lo pudiéramos hacer a lo mejor 1 hora por semana o cada 10 días, nada más que no se extienda más de 10 días. Si de plano tenemos muchas actividades, pues no hay compromiso, ya no estamos rindiendo cuentas. Pero es algo así como que quiero que lo hagamos ahorita en este momento. Vamos a pasar este tiempo, nos vamos a poner en parejas, pónganse su cubreboca y y ya nos ponemos a considerar todos estos 10 puntos.